Daniel capítulo 9, versículo 20, dice así la Biblia: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Padre nuestro, gracias te damos, Dios mío. Gracias, Señor, por tu palabra tan hermosa. Te pido, Señor, que tú añadas tu bendición para que sea bendita en nuestros corazones. Y, Señor, no permitas, Dios mío, que yo sea estorbo para que mis hermanos te vean a ti, te escuchen a ti, te den gloria, honra y honor a ti, se entreguen a ti con todo su corazón. Dios mío, glorifícate en esta noche en todos nosotros. Paséate, Señor amado, en medio nuestro. Considera nuestra inquietud y ven, Señor amado, por nosotros pronto. Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Se pueden sentar, amados míos. Daniel era un hombre que escudriñaba la Escritura. Él estaba consciente de lo que estaba escrito en relación a su pueblo. Era un hombre sabio espiritualmente hablando. Esta mañana hablamos un poco de este personaje tremendo del Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de él y de lo que Dios le dijo a este hombre. Dice la Biblia que en un momento dado, y mientras escudriñaba la Escritura, se dio cuenta de que había una profecía del profeta Jeremías concerniente a la liberación del pueblo esclavo que estaba en Babilonia en esclavitud, en cuanto a la liberación de ese pueblo y su retorno a la tierra de Israel. Él estaba escudriñando eso y notó que habían pasado muchos años desde el tiempo en que habían sido deportados a Babilonia, y comenzó a orar para que se cumpliese pronto aquella palabra profética. Mire qué hermoso, hermano, y qué ejemplo. Este hombre sabía que había una escritura que tenía que cumplirse en aquellos días. Él no sabía cuándo, pero él estaba allí cautivo en Babilonia. Dios había dicho a través de un profeta anterior a él que ese cautiverio no era para siempre, sino que duraría alrededor de 70 años. Y aparentemente se estaban cumpliendo esos 70 años y no acababa de suceder nada. Y entonces Daniel, dice la escritura, dijo: pues hay que orar. Y se fue a orar y comenzó a orar y a confesar el pecado de él y el pecado de su pueblo a Dios. Y esa oración está contenida en el capítulo 9 de esta profecía, hermanos, y es una de las oraciones más hermosas
que aparecen en la Biblia. Y mientras este hombre oraba, cuando todavía estaba hablando y orando y confesando su pecado y el pecado de su pueblo, y derramaba su ruego delante de Jehová su Dios por el monte santo de Dios, dice que mientras aún hablaba, vino el varón Gabriel, el arcángel Gabriel, mensajero de Dios, a quien él mismo había visto al principio en otra visión separada, a la hora del sacrificio de la tarde, más o menos a eso de las 3 de la tarde, hora local de Babilonia. Y dice la Escritura que este varón, este ángel, comenzó a hablar con Daniel. Comenzó a contarle, hermano, y le iba a dar una palabra profética que yo creo y estimo que es una de las profecías que con más exactitud estamos viendo verse realidad en la historia y en nuestra vida. Tremenda palabra profética del Señor. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden. Cuando empezaste a orar, Daniel, cuando te arrodillaste y empezaste y tomaste la decisión de orar y de presentarte a Dios con tu pecado y hablarle del pecado de tu pueblo y hacer expiación por ese pecado y oración por él, la orden fue dada para que yo viniera a darte esta revelación que te voy a dar ahora. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y he aquí la visión, la orden, la palabra que tuvo este hombre Daniel de parte de Dios. Óigala y échele mano, hermano. Habló el ángel de parte de Dios y dijo: 70 semanas, ni una más ni una menos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Le dijo aquel hombre, aquel ángel de parte de Dios, le dice a Daniel, le dice: mira, Dios ha medido el tiempo. El Rey de Reyes, el gran arquitecto del universo, el gran ingeniero, el productor, el que lo hizo, el creador, lo hizo ordenado y era fijado los tiempos. Y sobre tu pueblo está prefijado ya que la historia de tu pueblo durará 70 semanas, no 70 y media, ni 71, ni 69, 70 semanas exactamente. Dentro de esas 70 semanas se va a cumplir todo esto que te voy a decir. Esas 70 semanas bastarán para terminar con la prevaricación y el pecado, para implantar la justicia, para hacer expiación por el pecado, para quitar la iniquidad de toda la tierra, para levantar el reino que no será destruido. Todas esas cosas, 70 semanas, Daniel. Usted se pone a pensar, hermano. Esa palabra la habló el ángel quizás hacia el año 500 o 550 antes de Cristo. Alrededor de 25 siglos atrás, hermano. Cuando todavía no había imprenta ni nada, ni había teléfono ni comunicaciones, nada. El ángel vino del cielo y le dice a este hombre que está orando cautivo en Babilonia, le dice: mira, anótalo, que la historia va a durar 70 semanas. Ni una más, ni una menos. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso, hermano? Dios dijo que la historia del pueblo de Israel serían 70 semanas. Yo le aseguro a usted una cosa, que el Señor tiene anotado cuántos días usted va a vivir. Cuántos días yo voy a vivir. ¿Cuánto falta para la venida del Señor? Todo eso está anotado, hermano. Nadie lo va a hacer cambiar. Usted y yo no lo sabemos, pero el Dios que diseñó esta tierra, que la hizo con sus propias manos, hermano amado, fijó y prefijó los límites de los mares y los límites de los tiempos. Él sabe cuándo esto se va a acabar. Lo importante, hermano, es que entendamos que no es como dicen por ahí, que el hombre es el que forja su propio destino. Que aquí sucede lo que el hombre quiera que suceda. Que si usted quiere hacer una cosa, pues la hace. Si no la quiere hacer, no la hace. Y Dios tiene que satisfacerse con lo que usted haga. La Biblia dice que no. La Biblia dijo 70 semanas.
se conviertan o no se conviertan, se vayan o se queden, haya guerra o no haya guerra, no importa, 70 semanas, ni una más. ¿Qué le parece eso, mi amado? Eso habla de un Dios que tiene las cosas bajo su control, ¿le parece? Habla de un Dios que no se ha puesto nervioso, que no se ha puesto ansioso, que no ha mirado para el otro lado. Habla de un Dios de orden. Habla de que usted y yo podemos descansar en el Señor, porque Él ha prefijado, hermano, y Él ha decidido lo que nos va a pasar a nosotros. Él lo sabe. Él sabía que usted se iba a convertir y que iba a estar aquí esta noche. Él sabía que usted iba a estar interesado por escuchar palabra del Señor en esta noche, y que vendría aquí a este templo donde vamos a hablar precisamente de las 70 semanas. Él lo sabía. Él sabía que quizá haya aquí personas que están ansiosas, que piensan que esto está boca abajo, que no hay control en este mundo, que no hay quien controle las cosas, que todo se está yendo de las manos, que las leyes no funcionan, que los gobiernos tampoco. Hermano, las leyes no funcionarán, el gobierno tampoco ha de funcionar, quién sabe lo que va a pasar, pero yo le garantizo una cosa, que el Señor no se ha ido de vacaciones, que el Señor está firme en su trono, que la tierra está llena de su gloria, que Dios está en control. Alabado sea Dios. Y en el día prefijado el Hijo del Hombre vendrá, santo. Ni un segundo después, ni un segundo antes. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Está hablando del pueblo de Israel, hermano. No de usted, ni de mí. Está hablando del pueblo de Israel. Daniel no era puertorriqueño, él era hebreo, israelita. Y le dice, la historia de tu pueblo, de aquí en adelante, 70 semanas le quedan. 70 semanas de años, lo cual era costumbre en aquellos tiempos utilizar esa connotación. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. En otras palabras, la historia universal está atada, hermano, de manera inexorable a la historia del pueblo de Daniel. ¿Se da cuenta de eso? ¿Qué sabían los indios de allá de Patagonia? ¿Qué sabían los indios americanos, que nacerían mucho después de estas cosas? ¿Qué sabían ellos del Dios de los judíos? Nada. Pero ya Dios había determinado que la historia de los indios americanos estaba de una manera inexorable atada a la historia del pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel la referencia. Cuando usted quiere saber la hora exacta, usted sintoniza su radio en WWV, en Boulder, Colorado. Y cada minuto le dicen, cuando suene el tono, será tal hora. Y esa es la hora. Es la referencia cuasi mundial para la hora en toda la faz de la tierra. Cuando usted quiera saber la hora que es en el reloj de Dios, consulte a Israel. Porque es el reloj de Dios. Es la referencia para la historia universal. ¿Dónde estamos? Mire hacia la tierra prometida y usted sabrá dónde estamos en el reloj de Dios. Entiende, 70 semanas. Esas 70 semanas bastarán. Se van a llevar a cabo una serie de eventos y de cosas. Se va a poner fin a la prevaricación y al pecado. El problema del pecado se va a diligenciar, se va a terminar durante esas 70 semanas. El pecado no va a reinar para siempre. Dios va a bregar con ese pecado dentro de las 70 semanas. Él también va a expiar la iniquidad. Daniel sabía lo que era expiación, porque Daniel venía de una familia de sacerdotes y profetas. Él sabía lo que era la expiación, el pagar el precio del pecado, que antes pues lo hacía un animalito, ¿verdad? Pero Dios dice no. El problema de la expiación también se va a resolver en esas 70 semanas. Vendrá la justicia perdurable. Una justicia que no va a durar 2 semanas, sino que será perdurable, será eterna, vendrá también. Se sellará la visión y la profecía. Ya no habrá más ni visión ni profecía, porque no va a hacer falta. Estamos hablando del cumplimiento de todas las cosas. Y también será el momento para ungir al santo de los santos. Todo eso va a transcurrir en estas 70 semanas que están ya determinadas sobre tu pueblo y por ende sobre toda la historia de la humanidad. Este mundo, tal y como usted y yo lo conocemos, durará esas 70 semanas, hermano. Ni una más, ni una menos. Y le dice,
sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, 49 años exactos. Yo me imagino que Daniel dijo, pero ¿de qué orden está hablando este hombre? Porque los israelitas estaban en cadenas allí en Babilonia. ¿De qué orden estaba hablando? ¿Quién iba a dar esa orden para que se restaurara el templo y se volviera a reedificar la ciudad de Jerusalén? ¿Quién la iba a dar? Mire, si el que la había destruido era el que estaba en el poder. Nabucodonosor era el que la había destruido. Él la había hecho cenizas, lo había acabado todo. ¿Quién iba a dar esa orden? Daniel no sabía lo que iba a suceder, hermano, pero ya Dios estaba planificando y lo había hablado a través del profeta Isaías, que él iba a levantar un impío que se llamaba Ciro, un persa que jamás conocería al Señor, pero que iba a ser instrumento, siervo de Dios en las manos de Dios para dar esa orden. Daniel no sabía que Ciro existía. Ciro no había nacido todavía, probablemente no se hablaba de él en ninguna parte. De los persas no existía como pueblo y como imperio, pero ya Dios tenía un Ciro preparado para que venciera a los babilonios, para que se hiciera cargo del gobierno en Babilonia y que luego, aún sin conocer al Señor, diera la orden para restaurar la casa de Dios y la ciudad santa. Daniel no entendía. Hay cosas que no entendemos ahora, mi hermano. Daniel jamás se hubiese sospechado que los enemigos de Dios iban a dar una orden para hacerle templo a Dios. ¿Usted se imagina eso? Y exactamente eso fue lo que pasó en la historia. No en los días de Daniel, Daniel no lo llegó a ver, pero sí en los días de los discípulos de Daniel. Una vez cayó Nabucodonosor, vinieron los descendientes de Nabucodonosor, se invadió a Babilonia, los medos persas se hicieron cargo del gobierno y del imperio babilónico, lo expandieron aún más, pero siguieron en su iniquidad y en su impiedad. Sin embargo, Dios había determinado que uno de aquellos reyes, el rey Ciro, se levantara y diera una orden de que había que restaurar la ciudad de Jerusalén. Nadie se hubiese explicado. Le dijeron, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo tú vas a levantar esa ciudad otra vez? Tú no sabes que Nabucodonosor la echó al piso. Tú no sabes que esa gente son fanáticos religiosos, que esa gente no adora a los dioses nuestros. Pero Dios había hablado, hermano mío, y estaba usando el impío, aquel Ciro, para dar una orden de levantar templo a Dios. Usted y yo creemos, hermano, que las bendiciones necesariamente van a venir porque un cristiano piadoso se trepe a la gobernación de Puerto Rico o suba a la presidencia de los Estados Unidos y entonces pues nos permita hacerle 4 pisos más a este templo, porque ahora ARPE no lo permite. ¿Usted cree que eso tiene que ser un cristiano para que haga eso? Pero lo que usted y yo quizá no entendamos, o quizá el mundo no entienda, es que de Jehová es la tierra y su plenitud, que de Jehová es el mundo y los que en él habitan, que cuando él manda el mundo tiene que obedecer, crea o no crea, sean de Cristo o no sean de Cristo, crean en el Señor o no entiendan, no importa. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y cuando él manda, hermano mío, las cosas se hacen. Y Ciro, que la misma profecía del profeta Isaías dice que no conocería, jamás me conociste. Sin embargo, el Señor fue quien lo levantó, le dio el poder para derrotar a los descendientes de Nabucodonosor, para apropiarse del gobierno en Babilonia, del imperio y del Estado, y levantarse y dar la orden de que Jerusalén y el templo comenzaran a ser restaurados. Y usted encuentra esa restauración en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Usted lee cómo fue que se dio esa orden, cuántos enemigos de Dios se levantaron para que no pudiera ser reedificado el templo, pero contra viento y marea se levantaron las murallas en un tiempo récord y el templo se comenzó a hacer otra vez. Sea bendita la gloria de Dios. Daniel no entendía, pero el Señor le mandó a decir, mira, desde el momento en que se dé la orden, desde el momento en que se dé la orden hasta el momento en que se complete la restauración del muro de Jerusalén y el templo, transcurrirán 49 años. Ni uno más, ni uno menos. La historia señala, hermano,
que con precisión cronométrica, desde el momento en que el rey Darío, sucesor de Ciro, llevó a cabo la orden que ya Ciro había dado de antemano, hasta el momento en que se edifica el muro de Jerusalén en tiempos angustiosos, como dice la Escritura, con la persecución de los Sanbalats y de los Tobías, con la persecución de los árabes y de toda aquella gente que no quería que el culto de Jehová volviera a ser levantado en Jerusalén. Aún con todo eso, en 49 años exactos, aquella muralla se levantó para la gloria de nuestro Dios, amados. Nadie podía conceder que aquel puñado de hombres al mando de un hombre que no era arquitecto ni ingeniero, era un copero, era un bartender de la mesa del rey, hermano, allá en Babilonia, que al mando de aquel hombre que lo que hacía era servir las copas y probar el licor antes de que el rey se lo tomara, se pudiera levantar aquella muralla, y menos aún en los tiempos angustiosos en que fue levantada. Pero Dios había dicho 49 años, y 49 años fueron. Sea bendita la gloria de Dios. Recuerde, mi amado, que esto es profecía. Esta palabra se dio mucho antes de que eso sucediera. Nosotros sabemos que se cumplió. Daniel ni siquiera se enteró, pero nosotros sí, porque escudriñamos la historia. Y dice la palabra: habrá 7 semanas y luego 62 semanas. Después de eso habrá un periodo de tiempo de 62 semanas, para un total de 69 semanas. Después que se edifique el muro de Jerusalén en tiempos angustiosos, después que ocurra este milagro, porque nadie concedía que aquel pueblo esclavo que había sufrido tanto, que era un puñado de esclavos, levantaran un muro como ese. Y estamos hablando de un muro, hermano, no de un murito. Estamos hablando de un muro y de un antemuro para proteger aquella ciudad. La profecía decía: cuando eso se cumpla, empieza a contar el reloj otra vez, 62 semanas de años. 62 por 7. Cuenta eso. Y cuando se cumplan esas 62 semanas, entonces va a ocurrir otro evento en la historia, un evento tremendo y terrible para el pueblo de Israel. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. El Mesías no se va a suicidar. El Mesías le van a quitar la vida, lo van a asesinar. Oiga eso, mi hermano. El pueblo de Israel ya esperaba a su Mesías. El rey David en los Salmos habla del Hijo del Hombre. Habla de la venida del Mesías. La tradición hablaba del Mesías esperado, del Salvador, del que sería rey sobre Israel. Y la profecía de Daniel estaba diciendo: mira, va a venir, anótalo, dentro de 62 semanas de años, a partir de la restauración del muro de Jerusalén. Por eso es que usted encuentra, hermano, que cuando el Señor Jesucristo iba a venir a este mundo en su primera venida, había tanta inquietud, los magos de Oriente mirando las estrellas, los pastores esperando, los escribas anotando, el rey Herodes preguntando, porque había una palabra profética y ellos sabían contar, amado hermano. Habían pasado exactamente 62 semanas de años y era el momento en que Dios había dicho que su hijo vendría. Se estaba cumpliendo la palabra. Lo que ellos no querían creer es que ellos le iban a quitar la vida al Mesías. Eso es lo que jamás se les hubiese ocurrido, que ellos iban a ser los asesinos del enviado de Dios, del ungido de Dios. Pues ya casi 550 o 600 años antes de que sucediera, ya la palabra estaba diciendo, hermano, la profecía decía que el Mesías vendría y que le sería quitada la vida exactamente 62 semanas de años después que se levantara el muro de Jerusalén. Y así fue. Con precisión cronométrica, el Señor nace y muere precisamente dentro del término señalado por la profecía. 62 semanas de años se cumple y se le quita la vida al Mesías. Durante la vida del Señor, el Señor profetizó
se hizo eco de la profecía que antes había venido a través del profeta Daniel y profetizó que aquella ciudad sería destruida nuevamente, que el templo que había tomado tanto tiempo levantarse, pues de él no quedaría piedra sobre piedra. Tampoco se lo quisieron creer. Pero la palabra del Señor tenía que cumplirse, hermano. La Biblia dice: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Mire, Dios estaba diciendo: no importa lo fuerte que usted levante esa ciudad, no importa lo fuerte que sea el muro, no importa lo que la gente ore o no ore, no importa, dentro de 62 semanas de año va a pasar esto, y pasó. No importa que haya guerra, que se conviertan los rusos, que no se conviertan los rusos, que los israelitas, que si los otros, no importa, dentro de tanto tiempo se cumplirá, porque así está escrito. Hermano, un Dios que se atreve a profetizar es un Dios que tiene las cosas bajo su control, ¿entiende usted? Cuando usted dice: bueno, probablemente mañana yo haga esto, pero no estoy seguro, pues si Dios quiere lo haré, si no, pues no lo haré. Usted no está seguro porque usted no conoce el futuro. Pero el Señor que diseñó el futuro le podía decir a aquella gente: dentro de 62 semanas de año, anótelo por ahí, escrito está ahí en el libro de Daniel, anótelo, se le va a quitar la vida al Mesías, no por sí, lo van a asesinar, y esta ciudad y este muro serán destruidos. La palabra del Señor dice que en el año 70 de nuestra era cristiana, las legiones romanas, comandadas por Tito, el general Tito, sediaron a Jerusalén, la sitiaron, le pusieron cerco, y la palabra del Señor dice que en el año 70 el muro cayó, el templo fue destruido, no quedó piedra sobre piedra de aquel templo, y Jerusalén fue hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplieron hace algunos años. La perfecta profecía dada por el Señor Jesucristo, exactamente 62 semanas de años después de la edificación del muro. Lo interesante es que la palabra del Señor en otro versículo dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y la pregunta es: ¿quién va a confirmar el pacto con muchos? ¿De qué está hablando la palabra ahora? ¿De qué está hablando el Señor ahora? Se refiere al versículo anterior: y el pueblo de un príncipe que ha de venir. No es que el príncipe va a venir con ese pueblo y él es el que va a destruir la ciudad de Jerusalén. No, el pueblo que viene es el pueblo que en un futuro dará a luz a ese príncipe. El príncipe va a pertenecer a ese pueblo que va a aparecer por primera vez hacia el año 70 de la era cristiana y va a destrozar a Jerusalén. El príncipe del cual habla el versículo 27 vendrá luego, y ese por otra semana confirmará el pacto con muchos. Los que saben, los que se han dedicado a estudiar, saben que entre el versículo 26 y el versículo 27 han transcurrido cerca de 2000 años de historia. Saben que hay un paréntesis en la historia que no le fue revelado a los profetas de antaño. Que los profetas de antaño no se imaginaban lo que Dios iba a hacer con los gentiles, porque ellos creían que el trato de Dios era exclusivamente con el pueblo de Israel. La iglesia no está revelada en el Antiguo Testamento, aunque está insinuada en la profecía, en los salmos y en cantares. Pero ellos no sabían. Y el Señor en su palabra, hermano, en palabra del ángel, dice: mira, será otra semana. No dice a la semana siguiente, no dice después de las 62 semanas, no, inmediatamente después, no, dice: y por otra semana. Será otra semana. Ese periodo del versículo 27 durará 7 años. Otra semana. Y esa semana va a contemplar el surgir de un príncipe. De un príncipe que se va a levantar del mismo imperio que destruiría a Jerusalén hacia el año 70, en el cumplimiento de las 62 semanas anteriores. ¿Lo está viendo claro, mi amado?
el pueblo de un príncipe que todavía estará en el futuro, que ha de venir. Ese pueblo va a destruir a Jerusalén. Jerusalén fue destruida por los romanos. Esta mañana hablábamos, hermanos, del resurgir en nuestros días, de lo que antes fue el imperio romano en Europa, de que las naciones que antes componían el imperio romano ahora están volviéndose a unir de una manera siniestra, de una manera tremenda, hermano, para volver a ser aquello que antes eran, la potencia económica, la potencia mundial, que habían dejado de ser por tantos y tantos años. Y por otra semana, dice la Escritura, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Oiga qué claro está ahí. Surgirá un príncipe durante esa última semana. Un príncipe que va a surgir dentro del pueblo que componía aquel imperio romano antiguo. Quizás sea italiano, quizás sea, no sé, alemán, quizás sea suizo, yo no sé. Pero va a surgir de ahí. No va a ser un japonés. El anticristo no va a ser puertorriqueño, no va a ser americano, no va a ser un chino. Va a ser una persona que va a surgir de ahí, porque la Biblia dice que tiene que surgir de ahí. Es el pueblo de un príncipe que ha de venir. Y ese confirmará el pacto con muchos. Vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo en la actualidad. El otro día salió un artículo en la revista Time que discutimos aquí un poquito. Y hablaba de que pues ya los israelitas religiosos, los que todavía pues guardan el pacto, están preparándose para volver otra vez a levantar el templo. Están preparándose ya en las ejecutorias que ellos tienen que hacer en la administración de los sacerdotes. Hay escuelas que ya están enseñando a los que van a ser los sacerdotes a bregar con los utensilios sagrados, a hacer los ritos que se hacían bíblicamente antes, para continuar lo que la historia interrumpió. Ellos están esperando el momento. La palabra del Señor dice que el tiempo de los gentiles, como dijo el Señor, duraría hasta un periodo, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, pues eso será cuando Jerusalén deje de ser hollada por los gentiles. Eso pasó hace tiempo. El tiempo de los gentiles comenzó en el 1967. Desde entonces estamos esperando y entrando en el tiempo del fin. Pero lo interesante, hermano, es que una revista secular que no es religiosa describe con lujo de detalle cómo ya los utensilios sagrados están fabricados, los tazones de oro, las cucharas, los envases, todo lo que la Biblia manda, todo lo que se usaba en el templo antiguo, pues ya está siendo preparado. Como allí no puede ministrar todo el mundo, pues ya se están consultando las genealogías a ver quiénes son de la descendencia de Aarón, porque esos son los verdaderos sacerdotes. Y todo está preparado, pero hay algo que detiene a esta gente, hermano. Y usted se dirá, ¿qué los detiene? ¿Por qué una nación tan poderosa militarmente como Israel no acaba de decir, pues vamos a destruir esa mezquita de Omar, vamos a quitarla de ahí del Monte Santo, si después de todo ya ellos militarmente gobiernan ahí? No se han atrevido a meterle mano y sacar a los musulmanes. Por una razón: porque están solos en el mundo. Porque el día que el pueblo de Israel se lance contra los árabes, toda la opinión mundial va a estar con el ay bendito, pobrecitos árabes, que los sacaron de ahí. Los israelitas, hermanos, son gente muy consciente de la política a nivel mundial y saben que ni aún en los Estados Unidos, donde hay tanto árabe, van a tener el respaldo que necesitan para tal ejecutoria. Hoy por hoy, nadie, y ellos lo saben, respaldaría el que ellos entraran en la ciudad santa y sacaran de allí a todos los musulmanes y le metieran una bomba a aquella mezquita y comenzaran a edificar el templo, porque allí es que tiene que ser. No puede ser en más ningún sitio, no lo pueden hacer aquí en San Juan, tiene que ser allí, en el monte donde estaba edificado, en el monte Moria, donde estaba edificado el antiguo templo. Pero esa es la preocupación.
Eso es lo que se deja ver en ese artículo que sale. En opinión de todos estos rabinos y de los políticos, ese es el problema. No es cuestión de que no tienen poderío militar. No es cuestión de que bíblicamente les toque eso, porque eso es de ellos. Eso es de ellos, Dios lo ha dicho. Pero ellos tienen que vivir con el mundo y no tienen el respaldo de todo el mundo para hacer una acción como esa. Están esperando a que venga este príncipe. Y por otra semana confirmará el pacto con ellos. Cuando surja esta figura mundial que ha de unificar el antiguo imperio romano, esta figura mundial que pronto se va a manifestar, hermano, será tan y tan poderosa a nivel mundial, tendrá un rapport tan y tan grande con todas las naciones, estará auspiciado por el falso profeta de Roma que dirá: ese que está ahí es el Cristo que habría de venir. Oiga, hermano, tendrá el respaldo de todo el mundo y podrá decirle a Israel: métale mano y saque a los árabes de ahí, que yo lo voy a respaldar. Anótenlo, porque va a ser así. Por una semana confirmará el pacto con ellos. Les dirá: mira, usted lo puede hacer. Tienen el respaldo mío. Tienen el respaldo de la comunidad mundial. Aquel hombre va a gobernar al mundo. Esos 3 años, esa semana de años, aquel hombre gobernará al mundo. Será el dictador mundial, llamado el anticristo. Y por el principio de esa semana, dice la palabra, va a confirmar el pacto con muchos. La Biblia dice en boca del Señor Jesucristo: yo he venido, no en mi nombre, he venido en el nombre de mi Padre y no me quieren recibir. Pero cuando venga el otro, que vendrá en su propio nombre y dirá que Él es Dios, a ese lo van a recibir. Y profetizó que el pueblo de Israel sería engañado con la sutileza, con el magnetismo demoníaco de este hombre que la Biblia llama el anticristo. Por cuanto no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira y justamente sean condenados los que no creyeron a la verdad. La palabra se cumplirá, hermano. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Dónde, hermano? O por supuesto en el templo. Porque ¿dónde más se hace el sacrificio continuo y la ofrenda? Solamente en el templo. Lo que nos dice a nosotros, hermano, que ese templo va a estar construido dentro de muy poco tiempo. Ya la gente se está preparando para servir a Dios en ese templo. La historia, los periódicos lo dicen, las revistas impías lo dicen, el mundo lo dice. Todo está preparado para comenzar ya a edificar y adorar en ese templo. Pero a la mitad de esa semana, hermano, cuando yo espero que ni usted ni yo estemos aquí, aquel hombre, el anticristo, que se ha manifestado a ellos como Dios que hará milagros y maravillas, y el falso profeta que hará descender fuego del cielo y hablar estatuas, una de las cosas que va a decir: bueno, aquí el Dios soy yo, y es a mí a quien tienen que adorar. Y dice la palabra del Señor que pondrá en ese templo, hará cesar el sacrificio a Jehová, y se va a levantar él y se va a parar allí en aquel templo, pondrá la abominación desoladora, posiblemente una estatua de sí mismo, en el templo de Dios. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado ya se derrame sobre el desolador. Y está hablando de la victoria final del Señor y la derrota del anticristo durante esos 7 años, amado hermano. Eso es profecía. Pero usted mire a su alrededor, amado hermano, y sabe que todo se está formando para que se levante esta potencia mundial. Esta mañana hablábamos de la reunificación de Alemania, de la destrucción del muro de la vergüenza, del muro de Berlín, de la abolición de la cortina de hierro, de que ya no hay nada que impida que Europa se una y vuelva a ser lo que era antes, de que ya se está hablando del resurgir de esa potencia, del surgir de un líder. Aleluya, ya tenemos a un papa que está por todo el mundo buscando adeptos, no para Cristo sino para sí. Oh, hermano amado, y vemos la figura, aleluya, del Señor que se predica menos y menos en ese continente que está maduro ya para seguir a un líder, al líder que los va a unificar a todos. El pueblo de Israel se está preparando para recibirle.
Eso ha de ocurrir pronto, hermano. Tan pronto y tan de repente como ocurrió lo del muro de Berlín, que nadie se esperaba. Ni los alemanes lo esperaban, ni el presidente de los Estados Unidos, con la ayuda del Central Intelligence Agency, que saben las cosas, hermano, mucho antes de que sucedan. Para él fue una sorpresa el que esto ocurriera. ¿Cómo es posible? Yo le voy a decir cómo es posible. Hay un Dios que planifica los eventos mundiales. Hay un Dios que desde antes del fundamento del mundo dijo: esto va a ser así, el tiempo va a durar 70 semanas, ni una más, ni una menos. Alabanzas al Señor. Está determinado que esto va a suceder así. Y los eventos, hermano, en esa semana van a ocurrir vertiginosamente. Y los años están pasando rápido. Los días están siendo acortados, hermano amado, para que todo aquel que sea salvo no se pierda. ¡Oh, Cristo salva, hermano mío! Estamos hablando de tiempos sumamente peligrosos. Esto va a ocurrir de un momento a otro, hermano. Estaba yo recostado allí en mi casa cuando oigo la noticia de que ahora los alemanes podían ir y venir como les placiera. Y pero ¿cómo es eso? Esa misma pregunta se le hicieron los grandes del mundo. ¿Cómo es eso? Hermano, el Dios que crea todas estas cosas y las causa es el Dios que está diciendo: me estoy dando prisa, esto se está acabando, esto se está cumpliendo, alabado sea Dios. Y en la iglesia hay que predicarlo, mi hermano, que antes de que ese hombre se manifieste, antes de que el Papa de Roma levante las manos al cielo y haga descender fuego del cielo, hermano amado, y haga hablar las estatuas que tanto adora, antes de eso, mi amado, el Hijo del Hombre vendrá por su iglesia. Alabanzas al Señor. Por eso hay que estar preparados. El libro de Apocalipsis dice en el capítulo 3, versículo 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar a ti. Alabanzas a Dios de esa prueba grande y terrible que ha de venir sobre el mundo entero. De ese periodo terrible, hermano, donde el engañador campeará por su respeto, donde la sangre de los religiosos va a correr a raudales, amado hermano. Dios quiere librarte de ese periodo terrible de la historia, porque el Señor quiere salvar tu alma. Ahora el Señor dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto has guardado el evangelio, mi palabra, yo también te voy a guardar a ti. La pregunta es: ¿quiénes están guardando la palabra de su paciencia? Es lo que el Señor dice, mi amado: el que guarda mi palabra. Son bienaventurados, no los senos de mi madre, no los pechos que mamaste, no. Son bienaventurados los que guardan mi palabra y la ponen por obra, porque ellos escaparán de los juicios que han de venir sobre el mundo entero. Es tarde, mi hermano. El reloj de Dios se está acercando a la hora final. Ya no es tiempo de juego. Ya no es tiempo de empezar a buscar cuál es la religión correcta. Mira, hermano, escrito está: el Hijo del Hombre viene, Jesucristo viene como la droga en la noche, pero lo está avisando. Bendito sea el Señor. Esa semana de años está a punto de comenzar. ¿Cuándo comenzará? Hermano, yo creo que antes de lo que usted y yo nos imaginamos. ¿Quién hubiese podido pensar que un pueblo tan chiquito como el pueblo de Israel iba a salir victorioso en sus luchas contra tanto árabe? ¿Quién pudiera imaginar que aquel ejército pequeño armado con palas y con piedras derrotaría a 7 naciones, hermano amado, que lo acecharon en el preciso instante en que ellos proclamaban su nacionalidad? ¿Quién podía imaginar que en el 1967, cuando vino aquella invasión contra ellos, hermano, ellos iban a salir victoriosos e iban a reclamar lo que por tantos siglos de historia se le había escapado de las manos, el lugar del templo antiguo? ¿Quién lo iba a pensar? Pero ya la gente está dejando la incredulidad.
Hasta las bestias de carga están hablando. Hasta los impíos del mundo están diciéndolo. Hay inquietud en los corazones. La gente sabe que algo va a pasar. La gente entiende que algo va a pasar. Y nosotros sabemos que sí, que algo va a pasar. Que lo que va a pasar es que Jesucristo viene. Alabado sea el Señor. Iglesia, prepárate. Hombre, conviértete. De corazón, afírmate. Aleluya. Que los que guardan la palabra de su paciencia son aquellos que van a ser guardados de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, mi hermano. La protección del Altísimo. En un abrir y cerrar de ojos, al sonido de la final trompeta, el Hijo del Hombre vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado, los que vivamos, seremos arrebatados en nubes para encontrar al Señor en el aire y así estar siempre con el Señor. Si no lee la Biblia, lea los periódicos, hermano. Oiga la radio y mira la televisión y usted encontrará que aún los que no creen están hablando de que algo tremendo va a ocurrir. Señales en el cielo, la gente está viendo demonios por donde quiera, hermano. Los ovnis por aquí, los platillos voladores por allá. La gente llamando a los demonios, la idolatría rampante en todo. Oh, gloria a Dios, todo habla de que Cristo viene y viene pronto, mi hermano. Que es momento de convertirse al Señor de corazón. 70 semanas, ni una más, ni una menos. Así como aquella gente de aquellos tiempos estaba pendiente porque sabían que el Mesías vendría en cualquier momento. Miraban las estrellas, consultaban los agoreros, los adivinos, porque Dios había dicho que su Hijo vendría y lo esperaban. Así también la iglesia espera al Señor.